Bienvenidos una vez más a Difficult Times. Esta noche estaremos hablando de lo que se conoce como el Pacto de los 7 años entre Israel y el Anticristo. Eh, Eso no necesariamente está establecido así de esa manera, pero sí se hace referencia a un pacto que hace Israel para que lo ayuden o para sentirse segura y que a la mitad del tiempo de ese pacto, pues el anticristo violará ese pacto o eh, dirá mentiras o hará diferentes cosas y romperá ese pacto, comenzando así lo que conocemos como la gran tribulación. Esta es la perspectiva premilenialista, que es lo que vamos a discutir en esta noche. De nuevo, no estoy poniendo una postura contra la otra, ni siquiera es algo que yo busque por mi cuenta, sino es algo que tengo que lo consigo porque, de nuevo, como expliqué antes en otros videos, este señor que me ha permitido usar su material, pues lo tiene disponible y me suena algo interesante, ya que recientemente, pues, vieron el video que hice sobre el MOU y como ya saben, el MOU ya desapareció. Todo el que se fue en ese viaje diciendo que ese era el tratado de los 7 años y todas estas otras cosas y que Trump había dado la espalda a Estados Unidos y cómo quieren atar a Trump con profecías y muchas otras cosas, ya se dieron cuenta que, como dije en aquel momento, nada de eso es lo que estaba sucediendo. Y el tratado que Trump trató de hacer no llegó a nada, porque verdaderamente si usted leyó el MOU, decía simplemente esto es un memorando de entendimiento entre estas dos partes de que van a continuar hablando para llegar a un acuerdo. Pero no había un acuerdo como tal, excepto darle una oportunidad a Irán de que generara algún dinero y ya pues eso se hizo agua, salía agua y se volvió atrás. Pero de todas maneras, vamos a traer esta información esta noche para compartir con ustedes, que ustedes puedan recibir una información. Los que no conocen sobre este pacto, vean unos pasajes bíblicos que nos señalan que efectivamente Israel busca ayuda en otras naciones en lugar de buscar ayuda del Mesías. Y eso es lo que la palabra establece, que llevar a Dios a celo porque estás dependiendo de otras naciones en lugar de depender de aquel que te sacó de Egipto, que te trajo 40 años por el desierto y que te dio la tierra prometida y todas estas otras cosas. Esa misma situación que hemos visto en las escrituras desde un principio continúa y hoy día no será diferencia. Ellos establecerán un pacto con alguna nación, con algún gobernante, y este gobernante hará lo que está escrito. Romperá el pacto a la mitad y luego de eso exigirá que se le adore y traerá persecución y muchas otras cosas, incluyendo lo que se conoce como la abominación desoladora en el templo. Sé que esto también es un tema que a muchos no les agrada porque piensan que no es necesario el templo ni ninguna de las otras cosas, pero si la palabra dice que habrá una abominación desoladora en el templo, ¿cómo va a suceder lo que está escrito? Que tiene que cumplirse, porque toda la palabra se ha de cumplir. ¿Cómo se ha de cumplir si no existe un templo? De nuevo, como he dicho antes, no necesariamente tiene que ser una estructura de cemento, de bloques o de piedra, pero ellos le llamarán templo. Y ellos harán lo que el Señor quiere que ellos hagan en ese lugar para que se cumpla lo que está escrito. Así que, bueno, vamos a ver. Traté de poner nuevamente la cámara en el recuadro eh, para poder leer y continuar, que vean mi parte en lo que se proyecta, perdonen. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el mensaje que traigo ahí. Si esto que estoy haciendo no lo encuentran que se ve bien o que pueden leer fácil, pues
me lo dejan saber para hacer ajustes en esto. Es que quiero que se vea un poco más casual y no algo tan formal, simplemente escuchando mi voz con las letras y todas estas otras cosas. Sí, quiero hacer un paréntesis para corregir algo que dije mal en el video anterior cuando hablé de cuándo comenzó el Islam. Dije que en el siglo IV, pero no en el siglo IV, en el siglo VII, en el 620, 30, por ahí no recuerdo exactamente la fecha, pero sí en ese siglo, en el siglo VII, el año 600 y pico, es cuando comienza el movimiento del Islam. Por alguna razón yo estaba envuelto y dije el siglo IV y continué, y algunas de las personas que ven los videos, uno de ellos me lo señaló y le di muchas gracias. Puse un comentario en el video que está pin para que todo el mundo pueda verlo, donde hago la corrección y lo estoy diciendo aquí. Muchas gracias. La persona sabe quién fue que me dijo la información. Le agradezco 1.000.000 que me haya ayudado en esa parte. Y nada, vamos a comenzar. Espero que esto sea bastante corto, este video, y vamos a ver qué tenemos por aquí para compartir en esta noche. Ok, dice que el próximo pacto de 7 años con el anticristo, ese es el título que se le da a este escrito. De nuevo, lo escribe Joel Richardson, y pues voy a ir discutiendo cómo él ve esta situación y qué pasajes bíblicos él nos señala para usar como base, y que podamos ver que no es algo aislado de un solo pasaje, sino que es lo que vemos a través de la historia, a través de varios profetas que nos señalan lo mismo. Esperamos que eso sea lo que sucederá al final, en aquellos días, en el día del Señor, en el día de la venganza, todas estas frases que apuntan a algo venidero. Así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Dice que la mayoría de los premileniaristas, aquellos que piensan que el Señor regresa antes del milenio, de lo que conocemos como el milenio, de nuevo, algunos tienen otras posturas y piensan que el milenio es en diferentes momentos, diferentes cosas. Pero de nuevo, esto es lo que él presenta. Sostiene que el inicio de los últimos 7 años previos al regreso de Jesús estará marcado por algún tiempo de tratado de paz o pacto engañoso entre el anticristo y los líderes de Israel. Obviamente, como toda postura, tienen los otros que no piensan igual, y ellos piensan que esta postura argumenta que tal creencia solo aparece en Daniel 9:27, o sea que es un verso aislado y que no debiéramos hacer una teología, o que no debemos de basar nuestro estudio en un solo verso. Pero vamos a ver si eso sucede de esa manera o si lo que ellos están diciendo no es cierto. Y en ningún otro lugar. Esta afirmación, como veremos, es sencillamente falsa. Estas son las palabras de Joel Richardson. Yo simplemente lo repito. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. La idea de que Israel concertará un pacto engañoso con el anticristo es mencionada directamente por Isaías e inferida en varios otros pasajes. Resulta necesario ofrecer algo de contexto. En el siglo VIII antes de Cristo, el pueblo hebreo estaba dividido entre el reino del norte de Israel, a menudo llamado Samaria o Efraín, y el reino del sur, que se conocía como el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Esa era la manera en que ellos estaban divididos. Y ellos pues tenían reyes separados y se tomaban decisiones separadas. Vamos a ver. Dice que la idea de que Israel concertara un pacto engañoso con el anticristo es mencionada directamente por Isaías e inferida en varios otros pasajes. Me perdono, esta información la tengo repetida aquí. El capítulo 28 de Isaías se divide en 2 secciones, que es el pasaje que se utiliza como base aquí, lo que él presenta como base. El capítulo 28 de Isaías se divide en 2 secciones. La primera sección, los versos del 1 al 13, es una reprensión dirigida a Efraín. O sea, es Dios hablándole a la tribu del norte o al reino de Efraín, reino de Israel, y trayendo una reprensión. La segunda, del 14 al 29, constituye una reprensión y una advertencia profética dirigida
al reino del sur o al reino de Judá. Ambos reinos fueron advertidos y fueron amonestados por el Señor. Así que, ¿qué hicieron ellos? La amenaza inminente para ambos reinos en aquella época era el imperio asirio. Asiria en varias ocasiones trató de cercar estas ciudades y de atacarlas y de llevarlas en exilio, lo cual logró con las tribus del norte. Luego, esto sucede también con las tribus del sur, que es Judá, que Babilonia es quien los lleva a ellos al exilio. La amenaza inminente para ellos ambos era el imperio asirio, que se expandía constantemente hacia el este. O sea, se movía hacia el este. Asiria era un territorio al norte de Israel y iba creciendo hacia el este, en dirección hacia Irak, hacia lo que era Babilonia en ese tiempo. Para protegerse de Asiria, Efraín había establecido acuerdos tanto con Aram, Damasco, como con la propia Asiria, mientras que Judá había concertado una alianza de seguridad con Egipto. Egipto tendría que venir del sur para llegar a Israel para protegerlo. Damasco estaba ya en un punto medio entre Asiria e Israel, la parte del norte. Ese tratado pues tenía a alguien que estaba mucho más cercano y que estaba básicamente en el medio y podía quizás ayudar, mas sin embargo no fue de esa manera. Ok, vamos por aquí, vamos a ver qué más tenemos. Dice, es aquí donde retomamos la advertencia profética y la reprensión de Isaías. El profeta advierte a Judá que aunque se jactan de haber logrado paz y seguridad, su pacto de seguridad será quebrantado y la invasión que intentaban evitar terminará por arrasarlos. Si bien esta información sobre la historia del pueblo judío es bien conocida, a aquellos que reconocen el énfasis bíblico en el día del Señor, como les señalé, no deben pasar por alto sus implicaciones escatológicas. O sea, la referencia que hace estos pasajes fue histórica, sí sucedió ya, pero ese pasaje, ese mensaje que está ahí, lo podemos aplicar proféticamente en lo que sucederá en el Israel de hoy, el día que venga ese gobernante que conocemos como el anticristo. Sucederá lo mismo que sucedió con las tribus en esos momentos en el siglo VIII. Así que a eso se refiere con que esas implicaciones escatológicas son muy importantes al leer estos pasajes. Como les he explicado antes en muchos de los videos que hemos hablado, se presentaron situaciones que las vemos como sombras, que nos enseña cómo Dios actuó, qué es la advertencia que Dios hizo a ese pueblo, por qué fueron llevados a cautiverio, qué cosas hicieron que el Señor no quería que hicieran. Todo eso es lo que podemos ver y aprender en estas historias que el Señor nos ha ido mostrando desde que Él escoge a Israel como pueblo. No estamos tratando de decir que estos son sucesos aislados, no. Si leemos la escritura, vemos una sola historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero si tratamos de dividir la Biblia en dos y analizarlo de diferentes maneras, entonces lo que está escrito se va entre los dedos porque no estamos tratando de ver qué nos decía el Señor o qué le decía el Señor a Israel en ese momento. Porque tampoco podemos tratar de traer eso a nuestro día de hoy y analizarlo como si fuera Puerto Rico. Tenemos que ver qué le dijo Dios a ese recipiente. El profeta estaba hablando al pueblo. ¿Qué le dijo ese profeta? ¿Qué le dijo Dios a través del profeta para ese pueblo? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué se supone que ellos hicieran y no hicieron? Tenían que depender de Dios, mas no lo hicieron. Hoy día, ¿estamos dependiendo del Señor? ¿O estamos dependiendo de nuestras propias fuerzas y pensando que no las sabemos todas con el AI y todas estas cosas de hoy día? Simplemente para que pensemos todos. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Volvemos acá. Por tanto, id a la palabra del Señor, oh burladores,
que gobernáis a este pueblo que estáis en Jerusalén, porque habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte y con el Seol, hemos hecho un convenio, el azote abrumador no nos alcanzará cuando pase, pues hemos hecho de la mentira nuestro refugio. Mire lo que dice la palabra, y nos hemos ocultado tras el engaño. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo en Sión una piedra probada, una preciosa piedra angular para el fundamento. Sabemos todo de qué está hablando aquí. Está hablando de Jesús, ¿verdad? El que crea en ella no será perturbado. Como siempre sucede, si tú crees en el Señor y confías en Él, no serás perturbado, serás guardado. Él te protegerá. Pero de otra manera, entonces sufrirás las consecuencias. Vuestro pacto con la muerte será anulado y vuestro convenio con el Seol no prevalecerá. Cuando pase el azote abrumador, seréis pisoteados por él. Si no confías en el Señor, sí te pasará eso. Esa era la advertencia que tenía la tribu de Judá. En otra parte, Isaías profetiza que en el reino mesiánico, tras haber sido azotado y pisoteado, Israel se arrepentirá de haber depositado su confianza donde no debía. Ya no confiarán ni dependerán del anticristo, a quien este pasaje de Isaías llama el asirio, para su seguridad. En cambio, en aquel día dependerán únicamente del Señor. Eso es lo que les estaba explicando. Esa es la manera que tenemos que ver ese pasaje. Ellos hicieron algo equivocado, sufrieron las consecuencias, pero el Señor los salvó, los trajo de regreso. Y eso mismo es lo que Él está diciendo ahora. Si no confías en mí, te va a volver a suceder lo mismo. Y Él está hablando directamente a ellos. Ellos volverán a sufrir un tiempo de exilio, un tiempo difícil. En inglés le llaman Jacob's Trouble, el tiempo difícil de Jacob o la gran tribulación. Esa persecución del anticristo, de lo que tanto hemos escuchado de esto, es de eso que habla, de eso es que se trata. Que no confiamos en el Señor, pero por el engaño que ha de traer el anticristo, terminarán muchos confiando en él. Ese es el problema, que confiamos en otro que no es Dios, que no tiene poder para salvarnos, no tiene poder para perdonar nuestros pecados, para llevarnos con Él y estar con Él por la eternidad. Quizás ese otro Dios o gobernante en el que pongan su confianza los llevará a que estén con Él eternamente. El problema es dónde pasarán la eternidad. Así que piensen en eso. El lago de fuego, el infierno, es real, no es una mentira. El Señor habló mucho de eso y quizás eso es un tema que debemos de traer para compartir. También creo que tengo alguna información sobre eso, de la enseñanza que Jesús trajo sobre el infierno. Vamos a tener eso próximamente. Dice, acontecerá en aquel tiempo que el remanente de Israel, como dice en Romanos, el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán verdaderamente en el Señor, el Santo de Israel. Eso es lo que Él espera que suceda, que confíen en Él y se apoyen en Él y no en el anticristo. Este pasaje es crucial. Cualquier escenario futuro imaginado que se base en las Escrituras debe incluir la realidad de que Israel llegará a apoyarse en el que los hirió. Eso es la realidad de lo que les sucederá, porque está profetizado. También es importante señalar que el motivo del azote de la inundación presente en Isaías 28 aparecerá aludido en Apocalipsis 12, donde la furia militar de Satanás y del anticristo se denomina específicamente el diluvio. En Apocalipsis 12 le llaman así, el diluvio, cual quiere decir, como muchas aguas, significa mucha gente que viene e invade la tierra, invade a Israel nuevamente. Y la serpiente arrojó de su boca agua como un río tras la mujer para que fuera arrastrada por la inundación. A eso se refiere Apocalipsis 12:15. Ese es el pasaje que está mencionando en este momento. Recordemos que todo el libro de Apocalipsis se construye sobre alusiones a imágenes, símbolos y profecías que se encuentran a lo largo del Antiguo Testamento,
debemos preguntarnos entonces de dónde proviene este motivo del diluvio en Apocalipsis. Si son cosas que ya las vimos y que son como sombras, entonces, ¿desde dónde está señalando esto? ¿Desde cuándo comenzó a advertirnos a nosotros de ese diluvio, de esa inundación o de esa invasión militar que habría de acontecer en Israel? No es de extrañar, pues, que la alusión a la furia del anticristo como el diluvio se encuentre específicamente en Daniel 9:26. O desde ahí comienza esta alusión al diluvio, donde el ángel Gabriel también alude directamente a este diluvio devastador al describir la destrucción de Jerusalén a manos del anticristo, aquí llamado el príncipe que ha de venir. El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin llegará con un diluvio. Hasta el fin habrá guerra. Estas determinadas las desolaciones. O sea, aquí nos está diciendo que habrá guerras todo el tiempo hasta que Jesús regrese. Esas guerras implican que el anticristo no tendrá un control total sobre toda la tierra, porque habrán guerras por diferentes áreas, en diferentes lugares. Pero en Israel, el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. O sea que si eso es una profecía de Daniel, para este tiempo veremos un santuario, lo que ellos llaman el santuario, será destruido por el anticristo y por sus ejércitos. Así que eso es lo que tenemos por ahí. Eso es lo que nos va mostrando, que lo que estaban hablando de que solamente es un pasaje que dice en Daniel 9:26, no es solamente eso. Está en Isaías, ya lo vimos, está en Daniel y seguiremos por aquí en otras partes más. Claramente la referencia al ataque del anticristo en Apocalipsis 12 como el diluvio se fundamenta tanto en Isaías 28, como dije, como en Daniel 9:27. Por otra parte, aunque muchos interpretan que Daniel 11, 21 a 35 habla exclusivamente de Antíoco 4, Epífanes, otros entienden, perdón, tengo un typo ahí, que Antíoco es meramente una sombra, siendo el anticristo el verdadero protagonista de este pasaje. Allí Daniel menciona específicamente dos elementos clave: una alianza realizada mediante el engaño, como le dije. Las escrituras muestran que este es el método recurrente empleado por el anticristo. Después de concertarse la alianza con él, actuará con engaño y subirá y se fortalecerá con poca gente. Daniel 11:23. Quiero hacer un paréntesis aquí y mencionar que en el libro de Daniel, cuando está llegando al fin, Daniel está tratando de ver cuándo sucederían estas cosas. Y el ángel le dice a Daniel, sella estas cosas porque no son sino para el fin. Si estas cosas el ángel le estaba diciendo que eran para el fin, entonces todas aquellas cosas que hemos visto, y aunque muchos dicen que desde que Cristo murió estamos viviendo el tiempo del fin, pues Él no ha regresado. Y si Él no ha regresado, todavía seguimos viviendo el tiempo del fin. No ha llegado ese final. Cuando Él regrese, será el fin completo, total. Y procederemos a lo próximo que está escrito en las Escrituras. Y algunos piensan que será una cosa, otros pensamos que será otra. Veremos a ver qué sucede. Pero lo importante es que lo que Él dijo es para el fin. Lo que hemos visto hasta el día de hoy son sombras. Y hemos visto sombras en diferentes cosas. Cuando analizamos a Jesús, vemos sombras en Moisés, vemos sombras en José, vemos sombras en diferentes figuras de la Escritura. Pero cuando hablamos del fin, de escatología, no queremos ver sombras en la Escritura, pero están ahí. Las historias nos muestran diferentes personas que fueron anticristo. Faraón, Goliat, Antíoco Epífanes también fue una sombra que mostraba lo que haría o cómo pudiera el anticristo hacer algo en el tiempo final. Así que esto es lo que nos está hablando aquí, eso es lo que está representado a través de toda la escritura en estas historias, las diferentes sombras que nos dan la idea de lo que sucederá en el final.
En otros pasajes, tanto Daniel como Ezequiel hablan también del engaño deliberado del anticristo vinculado a la invasión de aquellos a quienes se han inducido a una falsa sensación de seguridad. Esos serán sorprendidos por el anticristo, porque habrán creído la mentira que él trae y pensarán que están seguros. Con su astucia hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá y destruirá a muchos mientras se sienten seguros. Daniel 8:25. Cuando las provincias más ricas se sientan seguras, él las invadirá y logrará, lo que ni sus padres ni sus antepasados hicieron. El ejemplo de Antíoco, si seguimos esa línea, pensamos que el anticristo pudiera venir también descendientes de esa misma región, pues pudiéramos verlo como que este pasaje habla de ese anticristo y va a pensar, estos fueron mis antepasados, hicieron esto a Israel y ahora yo voy a hacer esto otro. Eso, en cierto modo, hace sentido analizar lo que está escrito en Daniel versus lo que ha sucedido y lo que estamos esperando. Si Antíoco vino del imperio griego y pensamos que de esa región de lo que era Grecia o es el imperio griego antes de esa región pudiera venir ese gobernante que se convertiría en el personaje del anticristo. ¿Qué más tenemos por aquí? Repartirá el botín, el saqueo y las riquezas entre tus seguidores. Tramará el derrocamiento de fortalezas, pero solo por un tiempo. O sea que no va a tener resistencia y no estará mucho tiempo en eso. Entonces Ezequiel 38:11 nos dice, dirás, invadiré una tierra de aldeas sin murallas, atacaré a un pueblo pacífico y desprevenido que vive sin muros, sin puertas, sin cerrojos. Eso es lo que dirá el anticristo. Observemos que cuando Israel es invadido, se describe que no solo experimenta una falsa sensación de seguridad, sino que también está desprevenido. Puede decirse hoy de Israel que no sospecha nada respecto a las intenciones de las naciones circundantes. Bueno, quizás en estos momentos no es así, porque ahora mismo él está peleando una guerra en 7 frentes, que pues algunos critican lo que está sucediendo, otros lo ven como simplemente defensa. Pero es la pregunta que nos podemos hacer, ¿está viviendo de esa manera hoy día? Creo que no, todavía ellos viven con mucho recelo de lo que pudiera suceder. Parece inevitable que ocurra algo que induzca a Israel a un falso estado de seguridad y a bajar la guardia. Cuando vemos que el anticristo utilizará el engaño para prosperar, surge un fuerte indicio de que estamos ante algún tipo de acuerdo de paz, engañoso o alianza de seguridad, tal como se prefiguró a lo largo de la historia de Israel en las profecías de Isaías. O sea, cuando Isaías hablaba de ese ataque, de esa inundación de las tropas, pues sucedía por esta razón, porque ellos estaban confiados y vivían tranquilos y seguros, pero de la noche a la mañana cambia la situación y entonces ya se encontraban en guerra. Hoy día se encuentran en guerra. Algo sucederá que los llevará a pensar que están seguros y eventualmente volverán a estar en guerra. Eso es lo que nos dice la palabra. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ok, como dije, esto es algo corto. En conclusión, la idea de que el anticristo confirmará o establecerá a la fuerza un pacto con Israel no depende de Daniel 9:27, sino que de hecho está bien fundamentada en otras partes de la escritura. Y él dice como algo como a la fuerza. Si han estado pendientes de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, habrán visto estos tratados de paz que los están firmando diferentes naciones. Eso pudiera ser que eso tenga algo que ver con este tratado de paz, porque es un tratado no solamente de seguridad, sino también unos acuerdos de mutuo comercio y de ayudarse entre unos y otros. Y eso es lo que pudiera llevar a Israel a pensar que hay una seguridad envuelta en esto, porque si estamos haciendo negocios y todo está yendo bien,
pues entonces esperamos que eso continúe de esa manera y que no tenga yo que preocuparme de que hoy somos amigos, hacemos negocio y mañana me atacas. Y eso pudiera ser parte de lo que sucedería. Como dije, estos son simplemente especulaciones, no nos dice directamente en las escrituras qué tipo de acuerdo va a ser, cómo va a ser, quién lo va a firmar, quién no lo va a firmar. Pero nos dice qué es lo que lleva a Israel a firmar ese acuerdo. Y eso es lo que el Señor ya le había advertido de que no debían hacer. Así que, bueno, creo que no tenemos mucho más para hoy. Como dije, voy a tratar de buscar la información que tengo sobre el infierno para traer un video sobre eso, donde hablemos un poquito sobre ese tema. Así como esto hoy, algo corto, simplemente para señalar lo que dice la Escritura, lo que el Señor dijo cuando Él estuvo aquí sobre el infierno. Porque muchas veces no lo mencionamos y ya la gente piensa que no existe pecado, que nadie vaya al infierno, que eso es una historia, un cuento. Pudieran encontrarse enfrentando algo que no esperaban. Así que espero que esto les haya ayudado a entender un poquito más sobre ese tratado que eventualmente se hará entre el gobernante, que eventualmente se convertirá en el anticristo o que llamarán el anticristo, y el pueblo de Israel y muchas otras naciones. Así que si todavía no se ha suscrito al canal, le pido que se suscriba, que nos deje un comentario, que nos deje saber si vio algo que no le agradó en lo que estamos haciendo, si tiene ideas para algún tema, si desea que hablemos sobre algo en específico. Usted puede pedir lo que usted desee, aunque no sea relacionado necesariamente a la postura que nosotros defendemos, podemos tratar de presentar lo que creen otras posturas si usted lo pide y lo buscamos simplemente detalle basado en información que consigamos de algún libro, del internet, pero no de una fuente fidedigna que podamos decir, mire, esto es lo que esta postura cree y lo presentamos para que usted tenga conocimiento. Si es que usted no tiene conocimiento de lo que las otras posturas dicen y qué cosas esperan. De todas maneras, eh, espero que les haya ayudado, que puedan continuar estudiando con esta información que les traemos y que me dejen saber los temas que les interesan para que podamos continuar creando contenido que edifique a la iglesia y nos lleve a estudiar las escrituras. Así que será hasta la próxima. Dios me los bendiga en Difficult Times.